Yo no sabía nada de esto de aceptar al Señor. Yo acepté al Señor creo que como 5 veces, porque cada vez que decían pasen adelante a aceptar a Jesús, yo iba y lo aceptaba. Venía otro culto, pasen adelante a aceptar al Señor y yo iba. Y bueno, mi madre muere. Yo tenía la edad de 13 a 14 años, no recuerdo bien, pero bastante joven, aún estaba en mis estudios, imagínense mis hermanos más pequeños. Entonces, a raíz de la muerte de mi madre, es que nosotros en mi casa, mi familia, conocemos a Jesús como Señor y Salvador. El primer día, eso fue un caos. Todo el mundo se quería regresar a su casa, pero el último día, ya el quinto día, nadie se quería regresar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier horario que nos estén escuchando, en cualquier lugar donde nos estén escuchando, bendigo tu vida, te bendecimos por este medio, por este canal. Mi nombre es Sixto Toniel Flores y el día de hoy me encuentro con un ministro, con un hombre de Dios, que el Señor lo está usando y llevando a lo largo y ancho de esta tierra, cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos, de predicar el evangelio, de llevar esta buena nueva de salvación. Viene directamente desde la tierra de Panamá, del lugar que es conocido como Colón, es una joya en el centro de América, del continente americano. Y no voy a decir más para que él mismo se presente. Su nombre es Gilberto Acosta. Es un pastor que está transformando vidas desde que el Señor lo llamó al ministerio. Y lo voy a dejar para que él mismo se presente. Pastor, bienvenido. Esta cámara es suya. Gloria a Dios, bendiciones, Dios le bendiga a todos. Es un gusto poder compartir con este joven esforzado ministro, el gran amigo Otoniel. Mi nombre es Gilberto Acosta, pastor de la comunidad cristiana Más que Vencedores. Estamos ubicados en la provincia de Colón, algunos lo conocen como departamento, nosotros le llamamos en Panamá provincia, la provincia de Colón. Estamos en la parte atlántica de Panamá. Y ahí estamos sirviendo para la gloria de Dios junto a nuestra amada esposa Yaquina Inés Ortega de Acosta y nuestros dos hermosos hijos, Jacob y Jonathan. Ahí estamos sirviendo y la verdad que es un gusto poder compartir este tiempo. Me siento contento con Dios poder dejar a través de esta cámara parte de lo que ha sido nuestra experiencia, nuestra conversión, cómo Dios ha venido usándonos a través de los años. Y la verdad, Otoniel, para mí es un placer poder compartir junto a ti, a esta hermosa cámara y a todos los que nos van a ver en esta transmisión. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Qué excelente introducción. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros, por tomarse el tiempo para compartir con nuestra audiencia. Y quisiera que compartiera con nosotros un poquito de su historia, de su niñez. ¿Dónde nace el pastor Gilberto Acosta? Gloria al Señor. Wow, tremendo. Me hace recordar de nuestra infancia. Bien, nosotros nacimos por la gracia de Dios en el hospital conocido como Manuel Amador Guerrero de la ciudad de Colón. Nacimos el 25 de agosto. Ese día nacimos 25 de agosto del 73, gloria al Señor. Ese día nacimos, para la gloria de Dios. Creo que ese día se marcó algo en el cielo porque nació su servidor y creo que Dios nos ha permitido conocer muchas cosas, pero nacimos en ese lugar. Mi padre Vicente Acosta y mi madre Norma Mercedes de Acosta, a los que amé mientras estuvieron con vida, porque ya los dos partieron con el Señor, los dos. Y pues nacimos en una familia bastante numerosa. Somos 12 hermanos. La verdad que una familia muy numerosa. Amo a mis hermanos. Somos 4 varones y 8 hembras. Gloria a Dios, gracias a Dios todos están con vida. Aleluya. Y cada uno tiene su respectiva familia, ¿no? Gracias a Dios. Amén. Pues bueno. Sí, nacimos de una familia numerosa. Agradezco a Dios el haberme permitido nacer en esa hermosa familia. Como dicen, a veces uno no escoge dónde nace,
No pude escoger, pero si Dios me permitiera escoger, no me arrepiento, me gustaría volver a nacer entre mis hermanos. La verdad, todos, cada uno de ellos tiene un espacio especial en mi corazón. Los amo a cada uno de ellos. Y pues sí, nacimos en esa ciudad de Colón. De ahí estuvimos un tiempo en la ciudad, nos mudamos a las afueras de la ciudad, un lugar que se llama San Judas Tadeo, departamento, corregimiento, municipio de Cativa. Estuvimos ahí alrededor de casi aproximadamente 7, 8 años. Estuvimos allí, en ese lugar. Allí fue nuestra infancia. Le digo a la gente que la verdad que en ese tiempo la infancia era tan sana, tan buena. Todos los días salíamos a jugar, los muchachos, los compañeros, los amigos. Había algo especial en mi casa. Todos los muchachos llegaban ahí y de ahí nacían todos los juegos. Todos los amigos llegaban a la casa de mi padre, ahí llegaban, nos reuníamos y de ahí salía, bueno, hoy vamos a jugar esto, hoy vamos a jugar lo otro. Ese era el lugar de reunión. Ahí en la casa de nosotros en San Judas llegaban todos los muchachos desde que se amanecía, 9, 10, 11 empezaban a llegar y de ahí se formaba el merengue del día. La verdad que agradezco a Dios por esa hermosa infancia que pudimos tener en ese lugar. Le digo a los jóvenes que en ese tiempo la verdad se disfrutaba, no había aparatos celulares en ese tiempo y gozábamos la verdad que mucho lo que era el compartir entre los muchachos. Así que considero que la infancia que Dios nos permitió tener fue muy buena, muy sana y ojalá, bueno, sabemos que no se puede repetir, pero fue muy buena nuestro tiempo de infancia. Amén, amén, amén. Sí. Qué bendición, qué bueno, en verdad, porque me imagino que tiempos más sanos, tiempos con menos maldad. Sabemos Exacto. Que a medida que los tiempos van pasando, sigue extendiéndose la maldad, sigue extendiéndose la locura en la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pudiera comentarme qué evento o qué enseñanza pudo sacar desde ese tiempo que marcó el pastor que es hoy, el hombre que es hoy, el padre en el que se convirtió el día de hoy. Wow, tremenda esta pregunta. La verdad que lo que para mí realmente nos marcó de una manera impresionante, y con tristeza digo esta parte porque fue lo que me ayudó de alguna manera a conocer al Señor, fue la muerte de mi madre. Nuestra madre, como le anuncié, somos una familia bastante numerosa y bueno, mi madre muere. Yo tenía la edad de 13 a 14 años, no recuerdo bien, pero bastante joven, aún estaba en mis estudios, imagínense mis hermanos más pequeños. Entonces, a raíz de la muerte de mi madre, es que nosotros en mi casa, mi familia, conocemos a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que en mi infancia, como le decía, nuestra infancia fue muy buena, muchos juegos, los compañeros, como todo niño, momentos de felicidad, pelea, juegos, pero fue muy buena. Pero ya cuando llego a la edad de 13, 14 años, cuando mi madre fallece, todo cambió. La verdad que para nosotros todo cambió en ese instante, porque las cosas se complicaron en el hogar con mi papá, que sí se mantuvo con vida después que falleció mi madre. Mi papá se mantuvo con vida buscando manera de cómo ayudarnos a nosotros. Entonces, eso me marcó bastante porque imagínense la pérdida de una madre teniendo tantos hermanos. De alguna manera, mis hermanas mayores tuvieron que jugar ese papel de madre, porque mi papá, imagínense, tenía que trabajar para ayudarnos a todos nosotros. Sí. Así que mis hermanas mayores tomaron ese rol de madre, de cuidarnos, de cocinarnos, de atendernos, de velar por nosotros. La verdad que el fallecimiento de nuestra madre nos marcó a todos. Bueno, en el caso mío me marcó bastante, pero después del tiempo doy gracias a Dios porque a raíz de esa pérdida
llegó Jesús a nuestra casa, a nuestra familia. Fue un tiempo poderoso donde Dios se manifestó a nuestra familia. Mi papá estaba desesperado, buscando ayuda, socorro por la forma en que mi madre muere. Nos tocó mudarnos del lugar de donde estábamos, de San Judas. Okay. Volvimos a la ciudad de Colón, buscando algo, pues mi papá buscando algo de cómo sentirnos, salir adelante después de la pérdida de nuestra madre. Fuimos a ese lugar, pero aún seguíamos experimentando cosas tremendas en medio de la casa. No había esa paz, esa tranquilidad. Así que recuerdo bien que a ese lugar donde nos mudamos llegaba un joven, un varón de Dios. Recuerdo el apellido, solo sé que se llamaba Joseph, no recuerdo el nombre de él. Pero él llegaba a ese lugar a hacer escuela dominical, reunía a los niños, oraba con los niños, les predicaba. Y un día fue a nuestra casa y nos dijo que quería orar por nosotros, quería hacer un servicio en la casa. Y mi papá le dijo que sí. No sé cómo se enteró de la situación en mi casa, pero él fue y conversó con mi padre que él quería hacer un culto en la casa. Y mi papá le dijo, bueno, que lo hiciera, porque ya mi papá estaba en un punto de desesperación. Él llegó, recuerdo muy bien, un jueves, 7 de la noche, hizo un culto bien sencillo, cantó 3, 4 coritos, predicó 10 minutos, oró por todos nosotros en la casa, ungió la casa. Y la verdad que fue una experiencia muy especial para nosotros. En esa noche abrimos el corazón a Jesús, pero el viernes había culto en su iglesia, Iglesia de Dios, calle 6 y Meléndez. Ahí se congregaba el siervo, allá nos invitó. Fuimos el viernes, fue mi persona, algunas de mis hermanas, uno de mis hermanos, y ahí fuimos, recibimos a Jesús como Señor y Salvador. El pastor de la iglesia nos ministró, algunos de los diáconos. Y desde ese día hasta la fecha, vive Dios, nos hemos mantenido, mi persona, casi todas mis hermanas también se convirtieron ese día. Hasta la fecha muchas de ellas sirven al Señor, ministran al Señor, son líderes ahí en su congregación. Y la verdad es que eso fue algo que nos marcó de una manera poderosa. Amén, amén, gloria a Dios. Y vemos cómo la mano de Dios se mueve en medio de cualquier circunstancia. Definitivo. Porque el Señor es el mismo que estuvo con José en medio del pozo, es el mismo que estuvo con él en la cárcel, es el mismo que estuvo con él en el palacio. La misma presencia, la mano de Dios estuvo con él en todas las circunstancias, y es lo que hasta ahora hemos visto en su vida, que el Señor moldeó esa situación y lo convirtió en algo para su gloria, lo transformó para su gloria. Pastor, y entonces, en ese tiempo de que acepta al Señor, ¿qué ocurrió en su vida en ese momento? Porque sabemos que estaba pasando por una temporada que podemos llamar hasta de trauma en cierta forma. Correcto. Porque el perder a una madre en una etapa tan joven, tan temprana en la vida, puede llegar a marcarnos, puede llegar nos marca como seres humanos. Entonces, llega a los caminos del Señor, pero ¿qué sucede en ese momento en su vida? Bien, la verdad que la conversión nuestra fue algo especial, y vuelvo a decir, a raíz de la muerte de mi madre, conocemos al Señor, pues. Entonces, llegamos a la iglesia de Dios, calle 6 Meléndez, una iglesia muy, muy especial, muy linda, la guardo siempre en el corazón. Había un ministerio juvenil muy fuerte para esa época, y había un grupo de jóvenes que se le decía el pequeño remanente, gloria a Dios, casi 7, 8 jóvenes que tenían entre ceja y cejas predicar, servir a Dios, ayunar, ayuno, vigilia, culto en la calle. Entonces, cuando recibo al Señor, después de 2 o 3 semanas de estar asistiendo a la iglesia, yo no sabía nada de esto de aceptar al Señor. Yo acepté al Señor creo que como 5 veces, porque cada vez que decían, pasen adelante a aceptar a Jesús, yo iba y lo aceptaba. Venía otro culto, pasen adelante a aceptar al Señor, y yo iba. Hasta que alguien me vio y me dijo, ya no tienes que pasar, ya
has aceptado al Señor varias veces, ahora te sigue esto, tu clase de preparación de bautismo. Y en eso me absorbieron esos jóvenes que predicaban, me agarraron, me dijeron, tú puedes estar con nosotros, mira, nosotros hacemos esto, oramos, ayunamos. Y la verdad que eso me ayudó bastante porque al esos jóvenes absorberme, aceptarme entre sus círculos, ellos se reunían en las casas de uno de ellos. Recuerdo bien, hoy él es predicador, ministro de Dios en Puerto Rico. Se fue a estudiar allá, estudió, se enamoró, se casó y allá vive en Puerto Rico. Mi gran amigo Luis Córdoba, que le envío este saludo para él si ve esta transmisión. Él tenía ahí en su hogar su madre, su hermana y todos nos reuníamos ahí. Era un grupo de jóvenes muy unidos donde orábamos, predicábamos, nos íbamos a la iglesia temprano a hacer vigilia, oración. La verdad que crecí en ese ambiente de orar, de buscar de Dios. Era un grupo bien fuerte. Recuerdo que en medio de eso hubo un periodo en mi vida que me sentí bastante desanimado, algunas situaciones en la casa, que ya yo había pensado hasta, me voy a apartar del camino del Señor. Wow. Y recuerdo bien que Luis Córdoba y otro de los que estaban allí, Palacio, difunto también, me acercaron, me dijeron, no, tú no vas para ningún lado, tú eres parte de nosotros, y empezaron a orar conmigo, nos levantaron el ánimo. Y gracias a Dios esas palabras, aquí estamos, nunca dimos ese paso atrás, no me dejaron ellos, nunca me soltaron. Y gracias a eso aquí estamos. Le digo a la gente, yo soy predicador callejero porque así crecimos, predicando en la calle. Recuerdo bien que con el tiempo se hacían cultos al aire libre todos los días, de lunes a viernes. Recuerdo que en ese ambiente que crecíamos nos gustaba predicar. Y le dijimos al pastor de turno en ese tiempo de Calle 6, era el pastor Ricardo Cachedón. Nos acercamos al pastor y le dijimos, pastor, nosotros queremos predicar ahí arriba en el púlpito. Bastante jóvenes, locos éramos. Y el pastor nos dijo, ni uno de ustedes está preparado para predicar en mi púlpito. Pero pastor, queremos predicar. Y recuerdo que el pastor nos dijo, ustedes quieren predicar, ok, no hay problema. Nos trajo una bocina, un púlpito de madera y nos dijo, vayan a la calle a predicar. Dios mío, qué lección. Nosotros queríamos predicar en la iglesia y él nos mandó para la calle a predicar. La verdad que fue muy bueno porque aprendimos mucho en la calle. En la calle hacíamos 2 cultos en la calle por día. Nos quedábamos una semana en una calle, la otra semana en otra calle. Y recuerdo que íbamos bien vestidos como campaña, íbamos ensacados, encorbatados, nos parábamos y todo, y la gente se paraban a escucharnos. La cosa que fue algo chévere porque eso nos formó a nosotros de predicar en la calle, nos exigíamos a nosotros mismos hacerlo mejor cada día. Al comienzo me daba pena, usted sabe, recién convertido, pararme en la calle, hablar de Jesús, Cristo te ama, eso era algo tremendo. Recuerdo que los primeros días yo escondía la Biblia. No quería que me vieran con la Biblia mis amigos para que no se burlaran. Así que yo escondía la Biblia y que iba a hacer una vuelta, pero iba para la iglesia y escondía la Biblia. Hasta que un día Dios me habló y me dijo que la salvación era individual y que no tenía por qué esconderme. Así que conseguí una Biblia grande y la puse en mi mano y que me vean todo lo que me tengan que ver. Pero eso nos ayudó bastante. Recuerdo que con el tiempo de estar predicando en la calle, alguien le dijo al pastor que, hey, usted tiene un grupo de jóvenes que predica tremendo en la calle. Y recuerdo que el pastor un día nos llamó a todos nosotros y nos dijo a todos, estoy escuchando de ustedes. Tengo una propuesta, nos dijo el pastor. Para ese tiempo se acercaba la Semana Santa y para ese tiempo tienen por costumbre hacer predicar las 7 palabras de Jesús, 7 palabras. Así que el pastor tiene la gran idea de darnos a cada uno de nosotros una palabra para predicar, las 7 palabras. Así que ese año nos pusieron a todos nosotros a predicar.
predicar las 7 palabras y nos entró un señor nervio porque no es lo mismo predicar en la calle que predicar en una iglesia de más de 300 personas ahí. A la verdad que a mí me atacó el nervios, los micrófonos se me movían en la mano de ver tanta gente. Imagínense, gente estudiosa, conocedora de Dios. Nosotros nada más éramos predicadores callejeros sin tanto estudio. Pero fue una experiencia chévere porque el pastor honró el trabajo que estábamos haciendo, porque de salida le dijimos, pastor, queremos predicar. Y él nos dijo, ni uno de ustedes está preparado para mi púlpito. Vayan a la calle. Y fuimos a la calle y le dimos en la calle, pero le dimos bien. Wow, pastor, qué increíble, qué increíble. El que su pastor lo impulsó al ministerio. Como quien dice, los lanzó al ministerio como a manejar una bicicleta y les quitó las rueditas de apoyo. Los lanzó de una vez a foguearse, los lanzó al fuego. Pero gloria a Dios por eso, porque en este tiempo o desde hace unos años para acá, desde que ustedes empezaron a ver el fruto de lo que empezó en la calle, se dieron cuenta de que valió la pena todo ese tiempo. Los nervios, el pararse al frente de gente extraña, gente que iba caminando por la calle, que no estaba pendiente de a lo mejor escuchar al Señor en ese momento, pero que ustedes le salían al encuentro con una palabra. Amén. Es una bendición muy grande el que pudieron pasar por esa escuela. Así es. Pero como quien dice, ahí fue donde empezó su ministerio. En la calle empieza su ministerio. Pues sí, la verdad que sí. Siempre le digo a la gente, porque hoy me preguntan, pastor, usted predica bien, usted habla, pero le digo, al comienzo no fue así. En la calle cometimos bastantes errores, por decirlo así, pero fue muy bueno porque nos enseñó, aprendimos lo de querer predicar. Habían algunos predicadores que nos inspiraban, entre ellos estaba el evangelista Gille. Amén. El evangelista Jorge Rasky. Recuerdo que mirábamos mucho las campañas de ellos y nos inspirábamos en ver cómo Dios lo usaba a ellos. Y decía, Señor, sé que tú nos vas a usar también. Y nos metíamos en ayuno, en oración, ayuno y oración. Pero definitivamente que de estar en la calle todos los días, llevando tratados, orando por la gente, recibiendo insultos porque habían gente que no querían escuchar y nos decían, cállense, vayan a predicar a otro lado, ustedes vienen con su bulla. Recibimos de todo en la calle, no todo el mundo nos aplaudía. Tuvimos gente que recuerdo que nos parábamos abajo de algunos edificios y la gente nos tiraba agua, nos tiraban otras cosas para que nos fuéramos de ahí, de estar predicando. Pero al contrario, en vez de irnos, regresábamos de nuevo al otro día y seguíamos dándole. La verdad que eso nos ayudó a nosotros, nos formó nuestro carácter de predicar, de querer servir a Dios. Y creo que eso fue lo que nuestro pastor honró, diciéndonos que predicáramos en la iglesia y que trabajáramos con los jóvenes dentro de la congregación. Eso nos ayudó a nosotros bastante y creo que ha sido parte de mi escuela en lo que es la predicación. Amén, amén, gloria a Dios. Así es. Y pastor, entonces, cuénteme, desde ese entonces, siguieron pasando los años, pasó el tiempo, siguió formando su voz como predicador, como trabajando esa materia prima, ese depósito de Dios en usted y transformándolo en el producto que vemos hoy. Pero, ¿en qué momento el Señor lo llama? Cuénteme un poquito de cómo fue ese llamado. Wow, tremendo. La verdad que, bien, yo recuerdo que aún estaba con los muchachos, con los amigos ahí. Todavía estaba estudiando 6º año de escuela en Panamá. Creo que en otros países es high school. Ya nuestro último año antes de ir a la universidad. Estuvimos estudiando ahí. Todavía predicábamos con los muchachos. Ahora a mí me tocaba con otros de mis compañeros. Recuerdo quien es hoy pastor Javier Vivies, otro que también es pastor hoy, Paulino Navas. Estábamos en nuestros años de pasar a la universidad, pero estudiando, predicábamos en la escuela. Recuerdo bien que
en el IPTC, donde estábamos, predicábamos en la escuela, en el espacio de horarios libres, recreo, nos reuníamos, predicábamos en la escuela, en los salones. Recuerdo que hubo un tiempo que algunos profesores no estaban de acuerdo con nuestras predicaciones porque dice que la escuela se enseña el catolicismo y hay que enseñar el catolicismo y nosotros íbamos con otro mensaje. Y eso creó un poco de conflicto porque el director de la escuela nos mandó a traer, dice que aquí se predica el catolicismo y como que nos querían callar, pero al contrario, lo que hacíamos es seguir predicando y eso nos llenó de mucho valor y muchos de los compañeros nos agradecían de que siguiéramos predicando porque de alguna manera influimos en ellos para que no tomaran malas decisiones. Y hoy algunos de ellos se convirtieron al Señor y también sirven a Dios. Después de ese lapso de tiempo, recuerdo que como 2 años después se me permite estudiar en lo que es el Instituto Bíblico de Iglesia de Dios. Entramos a estudiar bastante joven, creo que yo era entre los estudiantes el más joven ahí que estudiaba. Tuvimos casi de 2 a 3 años estudiando en el Instituto Bíblico, sirviendo al Señor dentro de la congregación, pero ahora trabajábamos en el liderazgo de la juventud. A mí me tocó trabajar, recuerdo que como éramos tantos jóvenes, lo dividíamos por sección. A mí me tocó trabajar la parte de los jóvenes que van al hospital a dar la prédica, la palabra. Así que habían de esa cantidad de jóvenes, habíamos como unos 7, 8 que íbamos al hospital a orar por los enfermos. Entonces yo trabajé esa área de ir a los hospitales, orar por la gente, tomar su número, su teléfono, cuando salen del hospital, visitarlo. Era un trabajo fuerte que se estuvo haciendo ahí hasta que llegó un momento en que me mudé de la ciudad a las afueras de Colón. Entonces ya se me complicaba un poco viajar de las afueras hasta la iglesia y me tocó, como quien dice, congregarme donde nos mudamos cerca de la casa y estando en esa iglesia donde nos fuimos a congregar, se llama Iglesia de Dios Monteoré en Nuevo Colón, ahí estuvimos y empezamos a visitarla, no del todo nos quedamos, pero visitarla, hasta que algunos hermanos allí nos pidieron el apoyo, como sabían que trabajamos con jóvenes, nos pidieron el apoyo y con el tiempo nos quedamos ahí trabajando como líder de jóvenes. Empezó Dios a manifestarse, empezamos a visitar diferentes departamentos del país, representando la provincia de Colón con la juventud y empezamos a viajar por todo el país de Panamá. Representando el departamento de nosotros, de Colón, con Iglesia de Dios, predicando en eventos, en retiros, convenciones juveniles. Y por ahí se formó todo lo del llamado porque estábamos trabajando tiempo completo con la juventud en nuestra provincia y en otras provincias que hacían convenciones, retiros. Decían, acota atrás a los jóvenes de Colón. Y para allá no íbamos a esos grandes eventos. Recuerdo, entre tantos retiros que participé, hay uno que nos marcó bastante cuando estaba el pastor Rolando Rengifo. Recuerdo que coordinó un retiro que se llamaba Atrévete a ir, porque era, aparte de que era lejos, no había ciertas facilidades. Había playa, había esto, pero no había cama donde dormir, había que dormir donde la noche nos agarraba, en una pequeña escuela, una pequeña iglesia, había que llevar carpas, imagínense, más de 800 jóvenes, recuerdo que ese retiro fue lo máximo, a veces eran la 1 de la mañana y todavía gente en la fila buscando comida, porque éramos demasiado jóvenes. Fue algo que el primer día eso fue un caos. Todo el mundo se quería regresar a su casa, pero el último día, ya el 5.º día, nadie se quería regresar. Nadie quería volver. Porque fue algo, la verdad, bien nice. Fue uno de los retiros que más nos marcó a nosotros. Fuimos con un bus del departamento de Colón, la provincia de Colón, hacia allá. Y la verdad que fue un retiro que nos bendijo bastante, a pesar del caos que había al comienzo.
Creo que es el retiro que más recordamos, que más nos marcó a nosotros en esa época. Y regresamos a Colón, seguimos trabajando con los jóvenes, tuvimos casi 5 años y medio al frente de la juventud del departamento de la provincia de Colón, hasta que llegó un día que sentí que ya había llegado al tope en lo que estaba haciendo con los jóvenes allí, y sentí que era el momento de ceder el paso para que otro joven líder se levantara. Así que conversamos con el pastor del área, que sentimos ya entregar el cargo. Teníamos ya 5 años y medio al frente de la juventud en la provincia de Colón. Y bueno, decidimos, creo que hasta aquí nuestro trabajo. Okay. Vamos a ceder el espacio para que otro líder joven se levante, y así fue, cedimos el espacio, pero no es que no dejamos de predicar. Al mes o los 2 meses siguientes, ya estando ya casado, entramos de parte de Dios orando con nuestra esposa, pidiendo dirección a Dios para entrar entonces a lo que es el pastorado. Ok. Wow, qué bendición, qué bendición. Porque vemos cómo ha sido su trayecto desde sus inicios, cómo el Señor lo ha ido trabajando hasta llegar al punto del ministerio de hoy, del pastorado. Amén. Por todo lo que ha pasado, toda la experiencia, todos los años que ha acumulado predicando y llevando la palabra. Amén. Ahora, saliéndome un poco de la línea de preguntas que llevamos, quiero hacerle esta pregunta porque la siento en mi espíritu. ¿Qué significa Jesucristo para usted? Wow. Bien, Jesucristo, el Señor Jesús, para mí, hoy en día representa mi razón de ser. Entiendo de que si no hubiera sido por su misericordia, no estuviera yo hoy aquí. Okay. Antes no lo entendía, pero hoy entiendo que mi vida está en las manos de Dios. Recuerdo que en mi infancia, ya mi mamá que sí había fallecido, pero recuerdo que en mi infancia, cuando vivíamos en aquel lugar, tuve una visión. Ya empecé a servir al Señor, pero tuve una visión. Y en esa visión me veía cuando yo estaba con todos los amigos de mi infancia, bromeando, molestando. Usted sabe lo que hacen los jóvenes, molestando ahí. Y orándole a Dios, vi esa visión y me pude ver a mí entre los muchachos. Y yo le oraba a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto y lo otro? Pruebas que le pasan a uno. Y recuerdo que en esa visión yo pude ver cómo del cielo bajaba una mano y se paseaba entre todos los chicos, los muchachos de mi andanza. Y cuando esa mano llegó donde yo estaba, la mano se detuvo y me agarró y me sacó entre todos los compañeros que estábamos ahí. Ajá. Y ¡fum! Se me desvaneció la visión. Fue algo que en cuestión de segundos lo vi y así mismo desapareció. Y cuando Dios me mostró eso, dejé de preguntarle a Dios por qué me había escogido a mí. Pues esa visión me marcó, porque Dios me da una respuesta que de entre todos esos compañeros que habíamos ahí, Él me escogió. Eran mis compañeros de andanza, de antes de conocer al Señor, y Dios me saca entre todos esos muchachos. Y entiendo que ahí fue un momento donde Dios nos hace, más que todo, ese llamado de servirle, de predicar, de entre tantas personas que habían ahí, compañeros. Él nos escoge a nosotros para entrar de lleno pues al ministerio. Eso me marcó bastante, esa visión que Dios nos dio. Y desde ese tiempo para acá hemos estado ahí buscando, sirviendo, trabajando en el reino. Con el lapso del tiempo, aún ya después de haberme casado, dejamos el departamento de la juventud y Dios empezó a inquietarnos trabajamos más de 5 años con la juventud, ahora falta dar un nuevo paso, una nueva etapa. No me podía quedar 20 años con la juventud, había que dar otra etapa, y creo que esa etapa llegó
después de casi 3, 4 meses después de haber dejado el grupo de los jóvenes, sentí que Dios estaba haciéndome ese llamado ya de seguir predicando la palabra. Claro. Pero le dije a Dios, Señor, si tú quieres que yo entre de lleno a esto, porque ya yo tenía mi trabajo secular, trabajaba en una empresa en la zona libre, y Dios llamándome al ministerio, yo, Señor, esto no es fácil, ya yo no estoy solo, estoy casado, si tú quieres que yo entre al ministerio, tócala a ella. Claro, claro. Tócala, que ella sienta de que no es cosa mía, no es invento mío, que yo quiero dejar de trabajar para servirle a Dios, de que voy a mantener a mi familia, tengo un hijo que mantener, esto no es fácil, y Dios inquietándome, yo, Señor, no puedo, no sé qué, y lo dejé en la mano de Dios. La verdad que le dije, Dios, toca a mi esposa, que ella esté de acuerdo, si es tu voluntad, ministra, prepara el corazón de ella, porque no es algo de uno, sino de dos. Claro. Y el tiempo fue pasando, Otoniel, fue pasando el tiempo, y mi esposa empezó a recibir invitaciones para ir a retiros, congreso de mujeres, diferentes eventos, y a cada evento que ella iba, Dios la ministraba, wow. Dios le hablaba. Venía la predicadora y le decía, Dios te está llamando al ministerio, Dios tiene un plan contigo. Llegó un momento en que ella no aguantó más. Ella llegó a la casa diciéndome, Dios me está llamando, siento que es de Dios la decisión que vamos a tomar, que no sé qué. Yo, bueno, Señor, si es así, entonces yo voy con los ojos cerrados. Ahora pero sí. No lo quería hacer así nada más de mí solo, sin tomarla en cuenta a ella, porque para que el ministerio funcione es bueno que los dos estén de acuerdo. Así en la misma página. En la misma sintonía, y gracias a Dios así fue. Tomamos la decisión ambos. Trabajábamos, entregamos nuestra posición de empleo en base a lo que Dios nos fue dando instrucción de cuándo, cómo hacerlo, no hacía la ligera. Y a los 2 meses, mes y medio después de haber salido, nos fuimos del país, predicar el evangelio con el pequeño, tenía 2 años, mi hijo más grande tenía 2 o 3 años, y nos fuimos a predicar el evangelio por casi 4 o 5 países. Y fue una experiencia tremenda, porque al regresar de allá, regresamos, empezamos a hacer células, a apoyar a algún ministerio. La verdad que por ahí Dios fue abriendo puertas hasta que se pudo lograr lo que hoy se conoce como Comunidad Cristiana Más que Vencedores. Iniciamos con altas y bajas, porque no es fácil esto de iniciar una obra de cero, empezar en una casa sin nada, sin gente a veces. Pero hoy puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Por eso digo, Jesús para mí lo ha sido, lo es y seguirá siendo todo. Jesús cambió mi vida, cambió mis pensamientos, y como dice el canto, ha cambiado mi lamento en baile. Jesús significa, es y siempre estará en mi corazón como lo más importante. Amén, amén. Jesús es lo más importante. Qué bonito, qué bendición en verdad, porque la mano de Dios en nuestra vida es lo que nos ha ido formando, es lo que ha ido dibujando nuestro camino, que Amén. Ha sido predeterminado desde antes de la fundación del mundo, pero somos nosotros los que hemos estado descubriendo como ese camino lleno de incertidumbre, de pruebas, de dificultad, pero que ha valido la pena. Amén. Que el día de hoy podemos decir que valió la pena. Amén. Quiero preguntarle, el día de hoy, si usted mirara hacia atrás y se encontrara nuevamente en esa sala, en ese culto, donde ese evangelista y ese varón de Dios fue a predicar la palabra a esos jóvenes y a ese padre que acababa de perder a su esposa, hubiese tomado la misma decisión y hubiese seguido el mismo camino que tomó hasta el día de hoy. Wow. Nunca había pensado en eso, pero yo la verdad siempre he dicho, lo mantengo y lo sostengo, de que haber conocido a Jesús, de repente a raíz de la muerte de mi madre, quizás no haya sido lo mejor,
pero Dios usó eso para que yo pudiera conocerlo a Él. Entonces, todo lo que vino después de eso, mi experiencia de mis primeros pasos, mi caminar con Dios, la relación con estos muchachos, estos jóvenes que se le conocía en esa época como el pequeño remanente, que eran ayuno, Biblia, oración, todo el tiempo. La verdad, yo si tuviera que retornar y mirar atrás y se me dice, ¿te atreves a empezar de nuevo por ahí? Yo creo que sí lo haría porque la verdad que la influencia de ese grupo de jóvenes me ayudó mucho a ser lo que hoy soy. Entonces yo sí diría que si tuviera que volver atrás y empezar de nuevo con ese grupo de jóvenes, pasar mi liderazgo de jóvenes en Calle 6, mudarme a otro lugar que no conocía, llegar ahí, ver la necesidad de los jóvenes, me piden el apoyo. Me quedo ahí por más de 6, 7 años trabajando como jóvenes, trabajando a nivel de la provincia. La verdad que fueron años para mí muy importantes, muy gloriosos, porque me ayudaron a ser lo que hoy soy. Amén, me ayudaron amén. a ser lo que hoy soy. Recuerdo que había un amigo que me decía desde esa época, me decía el viajero, porque me la andaba pasando por diferentes partes del país, Wow. predicando y más que todo por los eventos de jóvenes. Como Claro. yo era el líder de la provincia, me tocaba representar mi provincia en diferentes partes del país y eso me obligaba a viajar. No era que yo quería, sino que por el cargo tenía que hacerlo. Tenía que estar presente. Y hoy que ahora viajo no en el país, sino ahora viajo fuera del país, recuerdo siempre esas palabras que me decían el viajero, porque aún sigo viajando, ya no en el país, sino fuera del país, a otros lugares, pero seguimos con el mismo enfoque de viajar, pero predicando el reino de los cielos se ha acercado. Así que cambiamos de etapa, pero seguimos cumpliendo el objetivo que es de seguir a Jesús. Así que si tuviera que regresar, creo que sí, regreso por ahí mismo. Amén, amén. La gloria es del Señor porque Él es el que se ha encargado de alinear todo a su voluntad perfecta para su vida. Claro, claro. Y la pregunta que le hice es por lo siguiente. Porque en este momento hay personas que nos están viendo. Por cierto, si hasta este punto no le has dado like, no has compartido esto, no le has enviado esto a alguien, Wow. no sé qué estás esperando, porque en realidad este contenido, esto que estamos haciendo es para bendecir vidas. Aleluya. Si a ti algo de lo que hemos dicho en este lugar, de lo que el pastor ha compartido acerca de su testimonio, de cómo Dios ha trabajado en su vida, te ha ministrado, por favor, no te quedes con eso, no te comas esa semilla, porque la Biblia dice que Jehová es el que da semilla al que siembra. Siembra esta semilla en la vida de alguien más. Así es. Entonces, pastor, a lo que me refiero es, a donde quiero ir con esta pregunta es, porque hay personas que nos están viendo, personas que le va a llegar esta transmisión, que pueden estar pasando, que pueden estar llegando a ese punto de su vida, o que pueden, el Señor está a punto de encontrarse con ellos y extenderle la mano y decirle, como le dijo a Pedro, sígueme. Entonces, mi pregunta para usted fue, porque yo quiero que usted le hable a esas personas, a todos los que nos están escuchando, Correcto. a todos los jóvenes, a todos los padres, a todas las madres, a todos los niños, a todos los que pueden estar a punto de encontrarse con Jesús en algún momento y que el Señor les va a extender la mano o le está extendiendo la mano a través de este video y les está diciendo, sígueme. ¿Cuál es su consejo para todas esas personas? Y quiero cerrar con esta pregunta porque me parece que es un tremendo lugar para cerrar y que usted nos despida con una oración. ¿Cuál es su consejo para todas esas personas que nos están viendo? Pastor, esa cámara es suya. Wow. Bueno, hay algo que siempre digo cuando voy a empezar a predicar y le digo a la gente, nunca pensé ser predicador, nunca pensé andar por el mundo, por diferentes países, predicando, hablando de Jesucristo. Eso ni siquiera estaba en mi mente, ni siquiera oré para ser pastor. Nunca le dije, Dios, yo quiero ser pastor, como hace unos meses atrás una persona me escribe por las redes y me dice, entréname para ser pastor. Yo, ¿cómo? Sí, entréname para ser pastor.
tuve que decirles ciertas cosas porque esto no se trata de un entrenamiento, tú vas, te entrenan 3, 4 meses, eso tiene que ver con un llamado. Dios nos hace el llamado y en ese transcurso se da la preparación. Entonces, yo le digo a la gente que yo nunca quise ser lo que hoy estoy haciendo, pero se dio de una manera en la que no puedo dar todos los detalles, pero digo que Dios preparó el escenario. Estoy súper, mega agradecido que Dios no haya tenido entre sus planes para hoy ser un predicador, hoy aceptar el plan, el llamado, el ministerio, saber que hemos ido a tantos lugares y Dios nos ha bendecido, nos ha respaldado, nos está confirmando lo que ya nos dijo muchos años atrás. Yo le digo esto a los jóvenes porque muchos muchachos llegan al camino a veces con ese fuego, con esa emoción de querer y querer. Y le digo, no se trata de la emoción del momento, sino saber que esto requiere pagar un precio. Okay. Que no basta solamente con decir, yo quiero ser un predicador o yo quiero, no. Para esto se necesita tener un carácter firme, en el sentido de que van a llegar momentos donde te sientes doblegar, donde quizás gente no te apoye, donde quizás la familia te dé la espalda, donde quizás tú pienses como que Dios no está en el llamado, porque eso pasa, ¿no? En este caminar eso pasa, pero es ahí donde viene el Espíritu de Dios y te da la fuerza y te dice, a ti te escogí, a ti te llamé, a ti te he puesto. Entonces, yo quiero decirle a los hermanos, a los jóvenes, a los que ven esta transmisión, de que definitivamente cuando tú cuentas con un llamado de Dios, las cosas son diferentes. No todo el mundo te va a aplaudir, pero Dios está contigo. No todo el mundo va a creer en tu ministerio, pero Dios está contigo. No todo el mundo te va a dar palmada o te va a decir, oh, Toniel, qué bueno que estás sirviéndole a Dios. Hay gente que quizás te lo diga de frente, pero por detrás no estén contentos con eso, pero aún así hay que creerle a Dios, hay que saber que si Dios te escogió para esa misión, Dios no te va a desamparar. Mire, en el caso mío, ya tenemos más de 20 años junto a nuestra esposa, predicando, sirviendo a Dios con altas, con bajas, con gente que se simpatiza con nosotros, con gente que no han prometido muchas cosas, no han abandonado, gente que traiciona, tantas cosas, pero hemos aprendido a depender y a confiar en Dios. Así que yo, para finalizar, quiero decir que Dios ha sido fiel y hay algo que se me escapa, Otoniel. No hablé mucho del caso de mi padre. Mi papá jugó un papel muy importante porque mi papá, en el momento que nos convertimos nosotros, mi papá no se entregó del todo todavía. Mi papá a los años después se entrega al Señor. Mi papá era muy apegado a juegos de azar y eso fue una de las cosas que más le costó a él soltar a la hora de recibir a Jesús. Mi papá se enfermó también con el tiempo de situaciones, tenía que hacerse la diálisis, se le complicaron los riñones, pero me sorprende que mi papá, a pesar de su situación, mi papá, a pesar que mi mamá murió, mi papá nunca nos abandonó, él siempre estuvo ahí con nosotros hasta lo último. Imagínense, tantos hijos, él se tiró la gota. Y yo honro la vida de mi papá porque yo nada más tengo 2 hijos y a veces la veo difícil. Nosotros éramos más de 10, 12 hermanos y no sé cómo mi papá a todos nos graduó, todos salimos adelante, todos tenemos un título, gracias a Dios y al esfuerzo de mi padre. Y mi papá con el tiempo empezó a predicar con todo y que estaba con enfermedades. Mi papá sufrió situaciones complicadas de salud, pero el hombre se hizo un predicador. Yo recuerdo que él hablaba conmigo y me decía, cuando iba a predicar, me decía, mira, voy a predicar de este tema, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú me dices? Y yo le daba algunas ideas de eso a mi papá, pero mi papá predicó bastante la palabra del Señor hasta que ya, bueno, Dios lo llamó a su presencia, partió con el Señor.
pero la verdad que mi papá fue de mucha influencia porque veíamos su carácter, su decisión, su determinación, que nunca nos abandonó, siempre estuvo con nosotros, a pesar de que mi madre falleció, estuvo con nosotros hasta lo último, cuando todos ya nos graduamos y todo. Entonces ya después, bueno, Dios decidió que él partiera, ¿no? Pero nos dejó a nosotros una gran enseñanza que hasta la fecha la practicamos. Así que, joven, te digo, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena creerle a Dios, vale la pena poner tu juventud en las manos de Dios, porque Dios paga y paga bien. Me ha llevado a tantos lugares, muchas veces con gastos pagados, yo no sé ni de dónde. Dios provee, suple, abre puertas. Usted se imagina entrar al ministerio teniendo familia de la nada, dejarlo todo por causa del reino, no es fácil. Eso es una de las cosas que alguna persona me decía, pero tú no puedes hacer esto porque mira esto, que lo otro, ¿cómo te vas a sustentar? Yo le digo la verdad, brother, a veces no sé ni cómo, pero Dios siempre abre una puerta, Dios siempre nos provee. Hoy viajamos a tantos lugares, pregúnteme cómo lo hago, yo mismo no sé cómo lo hago, pero Dios hoy más que nunca nos ha bendecido de una manera muy, pero muy especial. Así que, joven, a ti te digo, vale la pena creerle a Dios, vale la pena servir al Señor, vale la pena confiar en Dios, pero eso sí, antes de lanzarte, nunca te olvides la importancia de contar con un llamado. Porque cuando cuentas con el llamado de Dios, el que es llamado por Dios, escogido por Dios, cuando las cosas se complican, Otoniel, el llamado permanece. Wow. Cuando las cosas se complican, el que es escogido permanece, pero el que es emocional, en el momento de la prueba abandonan y dicen, esto no es para mí, yo me voy. Pero si tú tienes ese llamado, vas a entender que ese periodo, más que una prueba, es un momento de preparación para algo mayor. Así que usted que está viendo esta transmisión, nunca olvides eso. Dios te llamó, Dios te va a respaldar y Dios va a abrir la puerta tarde o temprano, pero Él la va a abrir y te darás cuenta de que vale la pena seguir a Cristo. Así que si usted, amigo, que está viendo esta transmisión, quisiera realmente recibir a ese Jesús que un día me tocó aceptarlo, y como le decía al amigo, lo acepté varias veces porque lo aceptaba y nadie me decía que ya no tenía que aceptarlo. Creo que fueron como 5 veces que pasé al altar. Yo quiero a Jesús y yo quiero a Jesús y yo quiero a Jesús, hasta que un día alguien me agarró y me dice, bueno, ahora tú necesitas dar tu paso de preparación para el bautismo, y por ahí me fui. Pero usted que está viendo esto, amigo, te digo la verdad de que sí vale la pena seguir a Jesucristo. Así que si usted realmente quiera seguir a Jesús a través de este ministerio que tiene nuestro hermano de entrevistar gente y contar sus experiencias para ayudar a otros, te digo de que hay que orarle a Dios. Hay que orarle a Dios, y yo quiero cerrar esta parte pidiéndole a Dios que a ti te dé las fuerzas, por si tienes ese llamado, que tengas el carácter para decir, aquí estoy y de aquí no me muevo hasta ver cumplida esa profecía o esa palabra de Dios en mi vida. Así que si usted tiene esa decisión, yo le invito, aquí está mi amigo también, que nos acompañe con estas palabras de oración. Atrévete a acompañarme y repite conmigo estas palabras de oración. Puedes decir conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hermosa hora, te doy gracias. te doy gracias. Porque a través de estas palabras, Porque a través de estas puedo palabras entender que todas las cosas obran para bien a los que han sido llamados conforme a tu propósito. Entiendo, Dios, de que mi vida está en tus manos, y de tus manos nadie me va a arrebatar. Acepto el llamado que tú me haces, y creo, Dios, que te vas a glorificar. Te doy gracias, Jesús. Amén. Ahora oro. Padre, gracias por los amigos que están viendo y verán esta transmisión. Te pido, Dios amado,
que estas palabras, la cual tú nos has permitido contar, transmitir a través de esta proyección, Sí, te sí. pido, Dios mío, de que tú le des la fuerza, la decisión, Sí, la Señor. determinación y el carácter en Cristo Jesús para que se mantengan firmes en lo que tú has preparado para ellos. Te pido, Dios, En que nombre de le Jesús. guarde, le respaldes, que le toques de una manera especial y que puedan tener esa experiencia, ese encuentro transformador que solo tú, Dios, puedes dar. Padre, gracias por la vida de mi amigo Otoniel, por su esposa, su familia, su madre, sus hermanas, toda su familia. Padre, te pido que tú lo guardes, lo bendiga y que sigas añadiendo personas a las entrevistas que él hace con el fin de alcanzar a otro para Jesús. Señor, te damos las gracias y sé que será este tiempo precioso. Amén, amén y amén, amigo Toniel. Gracias, la verdad, por esta entrevista. Siento que me he desahogado, aleluya, que me he vaciado de lo que tengo por dentro y espero que te haya gustado este testimonio, esta experiencia de este humilde servidor. Y digo siempre y seguiré diciendo, vale la pena seguir a Jesús. Amigos, hermanos, ahí lo tienen. El pastor Gilberto Acosta, desde la República de Panamá, tierra de avivamiento. Aleluya. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Agradecido por tu amor infinito, cada día es más bonito, con tu luz guías mi camino. En tu abrazo no hay desatino.